alumnos de segundo año, cuarto y sexto. Todos los años hacemos en mi materia, aunque no tenga nada que ver con esto, un pequeño recordatorio o algún cuestionario sobre el tema Malvinas. Qué se conmemora, qué pasó en esa fecha y bueno, charlamos un poco sobre el tema para que ustedes sepan un poco qué pasó en aquellos años, ya que ustedes ni siquiera habían nacido. Vamos a hacer un pequeño resumen y después ustedes van a tener que hacer un cuestionario como hacemos todos los años. Bueno, el tema arranca el gobierno argentino era un gobierno de facto, o sea, un gobierno que no lo votó la gente y estaba perdiendo poder, ya había muchas revueltas sociales y entonces una de las ideas que tuvo la comandancia de la Argentina, que tanto ejército, marina o fuerza aérea, llevan primero a un conflicto con Chile. Un conflicto casi termina en una guerra fronteriza con el país hermano Chile. Bueno, esto no prospera, interviene el Papa y quedó ese tema sin resolver. Ya llegando a 1982, el país estaba en un conflicto bastante importante y los militares no tuvieron mejor idea que preparar un desembarco, o sea, una idea que ya la tenían preparada tanto el general Anaya de Fuerza Aérea como el Ejército y Marina. Entonces desembarcan, se prepara un desembarco anfibio en las Islas Malvinas. Anteriormente ya había habido un conflicto en las Islas Georgias con una gente que iba a buscar chatarra de una factoría ballenera que había y ya había algunos roces con Gran Bretaña con ese tema. Entonces Argentina se adelanta y toma por la fuerza las Islas Malvinas. Se hace en un desembarco anfibio, lo hace la Marina y el procedimiento, digamos, el ejercicio de guerra fue perfecto. Se toman las islas, no se genera ninguna baja en el enemigo, se toma el gobernador, se toman los prisioneros y al otro día de la mañana se declara la toma de las islas. Se iza el pabellón nacional, los prisioneros británicos, algunos se vuelven a Inglaterra y otros que eran civiles quedan en la isla con su vida normal. Se dice que el desembarco fue perfecto porque no inflige ninguna baja en el enemigo. Únicamente nosotros tenemos una baja que fue el general Giaquino, que era de Mar del Plata, el muchacho. Esa fue la única baja que tuvo Argentina en la toma de posesión de las islas. Bueno, ¿qué pasa después de acá? Después que se toman las islas, teóricamente Estados Unidos ya sabía que Argentina iba a hacer esto. Llama por teléfono la noche anterior al general Galtieri, que era el general, el comandante en fuerza de Argentina, lo que sería un presidente hoy. Obviamente eran de facto, no estaban votados por el pueblo. Era gobierno militar, acuérdense de eso. Y Galtieri ni siquiera le atiende el teléfono. Entonces ya estaban avisados los ingleses que nosotros íbamos a desembarcar, ya se sabía. Bueno, el otro día, una vez tomada la guarnición que había en la casa del gobernador, se iza la bandera nacional, se cambia la moneda, se cambia el sentido de circulación de los autos, o sea, simulando todas las costumbres nuestras, digamos. La idea, supuestamente por lo que se estudia y bueno, lo que yo he leído era que se tomaban las islas, era una mojada de oreja a Inglaterra, llevar alguna guarnición, algunos aviones Pucará y Inglaterra no iba a venir. O sea, la conveniencia de Inglaterra traer una flota de tan lejos en un momento económico complicado de Inglaterra se les iba a hacer muy difícil, entonces lo iba a forzar a negociar con nosotros, cosa que ellos siempre se esquivaban. O sea, Inglaterra nunca se sentó, a negociar la soberanía con Argentina porque sabían que Argentina, en su defecto, por defecto eran Argentina. Después de la Revolución de Mayo, todo lo que pertenecía a España pasaba lógicamente a Argentina y otra por la ubicación geográfica. Por eso nunca Inglaterra, quiso sentarse a charlar del tema, o esquivaba. Inglaterra, en ese momento, el primer ministro era Margaret Thatcher y decide mandar una flota completa con 2 portaaviones y una quincena de buques, la mayoría de los buques portaaviones con aviones Harrier y Harrier, son aviones de despegue vertical, de una
superioridad aérea muy grande a los que teníamos nosotros en el momento. Se manda la flota y anteriormente se dice que ya había submarinos nucleares de ellos dando vuelta por cerca del territorio de Malvinas. O sea que ya políticamente esto se sabía. Se manda la flota y acá el ejército, marina y fuerza aérea improvisa una batalla mandando... la mayoría eran conscriptos, eran chicos que estaban haciendo el servicio militar, se los pone en un barco, se los sube arriba de aviones Hércules y se los manda a Malvinas. Malvinas, la ubicación geográfica que tiene es aproximadamente unos 800 kilómetros en línea recta de Río Gallegos. Río Gallegos es la provincia de Tierra del Fuego, es en el sur. Búsquenlo en el mapa para tener una idea de la ubicación geográfica de lo que estamos hablando. O sea que estamos en línea recta, que yo a 40 minutos de avión del continente a las islas. El conflicto se desarrolla en la isla Soledad, porque Isla Malvinas son dos islotes grandes, es Isla Gran Malvina e Isla Soledad. Bueno, el conflicto se desarrolla en Isla Soledad y la mayor parte en Puerto Argentino, que es donde está la mayor concentración de gente. Bueno, se prepara un conflicto, se lleva, ya te digo, lo que sea, por ejemplo, Fuerza Aérea lleva aviones Pucará, lleva algunos aviones Aermacchi, que eran aviones, digamos, mucho más viejos y obsoletos a lo que eran los aviones de época que tenía la Royal Navy. El Royal Navy era la Fuerza Aérea británica. Se prepara y el ejército también prepara lo que es la defensa. Se cavan las trincheras, se preparan las guarniciones. A todo esto con el clima ya se entraba el invierno. O sea, imagínense chicos de entre 17 y 20 años con el frío que hacía. El clima es como en el sur, es siempre llovizna, frío. O sea que imagínense esos chicos esperando un mes prácticamente que llegue la flota invasora. Cabe destacar también que en las Islas Malvinas hubo franceses, hubo españoles también, o sea que antes, digamos, de que la usurpen los ingleses, se habitaron también hace muchísimos años españoles, franceses. Los ingleses la usurpan en el año 1833. Desde ahí la posesión, digamos, es del inglés que está en las islas. Bueno, más o menos un mes, un poquito menos, se espera la tropa en las islas y bueno, hasta que los ingleses llegan con los barcos y se empiezan a producir los primeros bombardeos. O sea, la marina inglesa bombardeaba de noche y el ejército argentino resistía como podía dentro de las trincheras, ahí, sin poder hacer nada. Imagínense, pónganse en lugar de estos chicos, digamos, con la edad que tenían y en el momento que les tocó vivir. Bueno, después uno de los actos más llamativos, donde la Argentina sufre la mayor cantidad de muertes, fue cuando el destructor era un submarino nuclear, que era el Conqueror, hunde al Ara General Belgrano. El Ara General Belgrano era un buque, la insignia del argentino, uno de los buques cañoneros más grandes, que estaban fuera del área que se declaró. Inglaterra declara un área de conflicto en el mar. Digamos que los buques que estuvieran dentro de ese área posiblemente iban a ser torpedeados. Bueno, el buque Ara General Belgrano estaba fuera del área y con rumbo al continente. Entonces Margaret Thatcher ordena de hundirlo para terminar con cualquier tipo de negociación diplomática que pudiera haber. Por ejemplo, Perú había presentado un informe muy bueno de negociación y jamás le prestaron atención, digamos. Bueno, después que se hunde el Ara General Belgrano, comienza, digamos, las mayores hostilidades. Ya la Fuerza Aérea se despliega desde el continente, saliendo generalmente de Río Gallegos y de la isla grande de Tierra del Fuego, ahí donde tenían las pistas, digamos, con los aviones nuestros. De ahí salían
las incursiones hacia el enemigo. Nosotros atacamos con varios diferentes tipos de aviones. Estaban los aviones A4, estaban los aviones Mirage, había aviones Pucará, pero eso operaban directamente desde Malvinas, los pocos que habían llevado. Lo que pasa es que la pista que estaba en Puerto Argentino, ni bien comienza el conflicto, los ingleses la bombardearon. Con aviones Canberra que salían desde Inglaterra, paraban en Isla Ascensión, retomaban combustible y de ahí bombardearon la pista de Puerto Argentina. Entonces nosotros no teníamos posibilidad de operación desde las islas. Entonces los aviones nuestros se tenían que preparar, salir desde el continente y ahí atacar a los barcos ingleses. El problema más grande que tenían era el problema del abastecimiento de combustible. O sea, la autonomía, digamos, del avión desde el continente a las islas, a atacar y volver, no les daba el combustible. Entonces se hacían reabastecimientos en vuelos. Se iba adelante con un avión Hércules, que es un avión mucho más grande, y este avión le daba combustible a través de una manguera a los aviones en vuelo. Son operaciones que se llaman de emergencia. Imagínense una operación de emergencia, tener que hacerla 2 veces por despegue. O sea, cada avión que salía tenía que retomar combustible en vuelo, y a la vuelta también se hacía el repostaje, porque si no los aviones no llegaban. Y a todo esto sumarle el peso de combate. O sea, tenían las bombas que cargaban los aviones, más el combustible, y tenían que ir volando. Antes de llegar a la posición de ataque a los buques, los aviones se tenían que pegar al mar. O sea, iban en lo que se llamaba en vuelo rasante. ¿Para qué hacían esto? Porque evitaban, digamos, ser detectados por los radares de los buques ingleses al ir volando tan bajo. Digamos, lo que sería el semicírculo, lo que hace el radar por la forma de la Tierra, unos 30-40 kilómetros antes de llegar al objetivo, el radar no los tomaba. Entonces tenían que ir volando pegado al agua, con lo que implica es el peligro de ir volando tan pegaditos al agua que ni siquiera los aviones nuestros tenían altímetro. Entonces se hacía el vuelo, digamos, a ojo, como se llama. Y los aviones iban pegados al suelo, y ya 20-30 kilómetros antes de llegar a los buques, ya los buques le empezaban a tirar, porque ya el radar los tomaba. Bueno, de esa forma se hace lo que fue el ataque de la Fuerza Aérea. O sea, de lo que hablan los pilotos en el mundo, se dice que los pilotos argentinos, por el tipo de aviones que tenían, hicieron, digamos, una tarea increíble. Hundieron casi 70 buques, con la pérdida, por supuesto, nosotros perdimos casi 80 aviones en total. La Fuerza Armada, la Fuerza Aérea después de la Guerra de Malvinas queda totalmente desintegrada. Bueno, estos ataques se hacían con los aviones A4 con bombas convencionales. Uno de los problemas que tuvo Argentina fue que las bombas convencionales que tenían obviamente eran de origen inglés, por eso se dice que se devolvieron con mucha gratitud. Tenían un sistema de espoleta que se regulaba, o sea, la bomba pega en el barco, tiene una espoleta de tiempo y luego hace explosión, y el avión sigue volando, porque si no la onda expansiva de la explosión de la bomba puede derribar al mismo avión. ¿Qué pasa? El sistema de espoleta que se diseñó estaba mal hecho. Entonces la mitad o más de las bombas que se tiran no explotaron. Por eso que la mayoría de los buques ingleses eran un colador de bombas y no explotaban las bombas. Así todo, la Fuerza Aérea hizo estragos en el enemigo, y bueno, pero a consecuencia de un montón de bajas de aviones nuestros. Bueno, después otro sistema de armas que teníamos nosotros era el sistema de la Marina, del avión Super-Tender que salía de los portaaviones. El portaaviones que nosotros teníamos en ese momento operativo era el ARA 25 de mayo. ¿Qué pasa? Luego del hundimiento del ARA Belgrano, la Marina decide retirar la mayoría de los buques de la zona del conflicto, porque obviamente los iban a hundir, porque tampoco tenían la defensa necesaria ni radares para detectar submarinos. Entonces el ARA 25 de mayo se lo trae al continente, y de ahí despegaban o del portaaviones o de tierra, dependiendo del viento y la distancia del continente. Los aviones Super Tender tenían lo que en el momento llamamos el misil Exocet. El misil Exocet era un misil antibuque comprado a los franceses. Pero ¿qué pasa? Argentina en esa época tenía 5 misiles. Entonces todas las misiones se diseñaron específicamente para la utilización de lo mejor posible de los misiles. A esto se lleva
a querer comprar más misiles, pero como ya se declara el embargo de armas a Argentina, fue imposible comprarlo. Inclusive se trata de comprarlo a través de Perú, pero eso no quedó en la nada, o políticamente alguien se quedó con la plata o algo pasó. Bueno, estos aviones trabajaban diferentes, salen del continente a una buena altura y ya unos 100 kilómetros antes de llegar al objetivo, el avión se pone en vuelo rasante, y unos 50 kilómetros antes toma altura. Los aviones Super Tender eran aviones nuevos, muy nuevos para la época, eran modelos 81, la guerra fue en el año 82. Se dice que hasta los pilotos había cosas que todavía no sabían ni usar. Bueno, el avión toma altura, tiene un radar altímetro, detecta el blanco y lanza el misil. El misil es autónomo, también se pone en vuelo rasante y es dirigido hacia el blanco. Algunas de las misiones de la Marina iban acompañadas con aviones A4. Entonces, ¿qué hacía? El avión Tender se levantaba, lanzaba el Exocet y los aviones A4 seguían la estela del misil. Bueno, los 5 misiles que se utilizaron dieron todo en el blanco, hundiendo 3 barcos. Inclusive se tiraban 2 misiles por barco para ser más exactos, por si fallaba uno. Bueno, eso es más o menos lo que es la parte de lo que fue el conflicto. Yo me voy por las nubes y me pongo a hablar un poquito de todo esto. Bueno, luego Argentina, la guerra termina el 14 de junio de 1982. Se da la rendición porque, bueno, la Fuerza Aérea, además de hundir un montón de buques, se consolida la cabeza de playa. Los ingleses desembarcan en las islas y van tomando poco a poco posiciones hasta llegar a Puerto Argentino. Acuérdense que la mayoría de los combatientes que había en las islas eran colimbas, gente con poco entrenamiento, armas viejas. Y después sí había guarniciones de élite, como fue el 25, hubo un montón de casos de heroísmo. Hay un caso muy especial que se le da la medalla de honor del Congreso, que es el único caso en vida que hay en Argentina, que es el soldado Poltronieri. Según cuentan, según lo que he leído, Poltronieri se queda en la posición mientras los compañeros se iban replegando porque ya el enemigo los estaba masacrando, y Poltronieri se queda con el, no era el faro, era no me acuerdo qué arma tenía, tirándole. Y bueno, los compañeros se vuelven y él le decía que se quedaba porque no tenía familia. Años después los ingleses, hasta inclusive que escriben un libro, y se pensaban que había una guarnición argentina de élite, y no, era un solo tipo que le estaba tirando y tuvo toda una noche que sin el enemigo poder avanzar. Bueno, el conflicto genera unas 649 muertos de Argentina, 255 británicos y 3 civiles. En la guerra de Malvinas hubo 3 civiles que murieron. O sea, gente que vivían en los isleños. El 22 de abril del año 2000 se declara el Día del Veterano. Y bueno, eso es más o menos un pequeño resumen de lo que fue el conflicto de Islas Malvinas. Otra cosa también se dice fue que el país vecino de Chile no contribuyó a Argentina para la recuperación de las islas. Argentina 2 años antes estuvo en conflicto con Chile, casi, digamos, en estar en guerra con ellos. O sea que es casi que suena lógico que no nos quisiera ayudar a nosotros. Todo esto siempre hablando de gobiernos militares. Chile tenía presidente Pinochet y nosotros teníamos a Galtieri. O sea que no fue el pueblo chileno o el pueblo argentino que no se quisieron ayudar. Eran gobiernos militares. Esa es la gran diferencia. Bueno, espero que les haya gustado este pequeño resumen. Todos los años me gusta hablar con los chicos el tema Malvinas y honrar a lo que es a los veteranos, a la gente que les tocó estar allá, y bueno, que hoy en día sean reconocidos, y bueno, que no sea un día más en el año, que se piense en Malvinas y que siempre se lo tenga presente. Bueno, gracias por haber escuchado, y ahora vamos a dejar un cuestionario para que lo hagan. Buenas tardes.